¿Qué es el populismo? Aunque no hay una definición exacta del concepto debido a su subjetividad y naturaleza cambiante, podemos decir que el término hace referencia a los movimientos que rechazan los partidos políticos tradicionales y que se muestran combativos frente a las clases dominantes. El populismo apela al pueblo para construir su poder, entendiendo pueblo como las clases sociales bajas sin privilegios económicos o políticos. El populismo surge con la crisis de confianza de los ciudadanos hacia los sistemas democráticos y su discurso puede ser adoptado por cualquier ideología, pues su objetivo es dirigirse al ciudadano para movilizarlo. Podemos decir que el populismo tiene dos elementos principales. El primero es que la política ejercida por los representantes no necesariamente representa los intereses de los votantes, y de ahí deriva el segundo elemento, el cual dice que no solo es legítimo, sino también necesario rebelarse contra dichos representantes políticos. Como ya hemos dicho, el discurso populista se da en un marco de crisis política e inestabilidad y presenta una serie de rasgos identificables. En primer lugar, establece una división en la sociedad, un dualismo entre el pueblo y su otro. En segundo lugar, otorga centralidad a la soberanía popular y en tercero, tiende a estructurar el debate político, radicalizando la escena política y dificultando un consenso. Esto acaba favoreciendo la inestabilidad. Según Pierre-André Taillefer, distinguimos dos tipos de populismo, aunque la mayoría de veces se da una combinación entre ambos. El primero, el protestario, orienta al pueblo hacia la crítica de las élites, que atentan contra la soberanía. Se basa en la desconfianza de los sistemas de representación, que más bien privan al pueblo de su poder. Así pues, se centra en reducir la distancia entre el pueblo y sus gobernantes, reclamando una democracia directa a través de medios como los referéndums. El segundo, denominado identitario o nacionalpopulismo, designa a la ultraderecha. Su objeto de denuncia son los extranjeros, que son vistos como invasores que atentan contra la identidad nacional homogénea. La exigencia de escuchar la voz del pueblo es cada vez más intensa y se identifica cada vez menos con los parlamentos y cada vez más con las movilizaciones que se desarrollan en el espacio público. ¿Por qué pasa esto? Cada vez más, los mecanismos políticos que teóricamente sirven para auscultar la voluntad popular, heredados del siglo pasado, son cada vez más ineficaces y poco funcionales ante los retos actuales. Ahora, las nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales como Twitter o Facebook, abren nuevas vías de participación, vías impensables hace tan solo 2 décadas. Hoy en día, las democracias occidentales se enfrentan otra vez a desafíos similares a los que se vivieron en el periodo posterior a la Gran Depresión, iniciado en 1929, con el ascenso del comunismo, que plasmaba su interpretación de la voz del pueblo en sus llamadas democracias populares, y el nazismo y fascismo, que asociaron el concepto de pueblo con la comunidad nacional y con el Estado. La crisis económica y la insatisfacción de los ciudadanos con los partidos políticos y, en general, el sistema político está generando la aparición de nuevos y complejos desafíos que pueden recordarnos a ese periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. El aumento de partidos de ultraderecha o ultraizquierda en las elecciones europeas de 2014 refleja perfectamente esta situación que está sufriendo Occidente. Los casos más emblemáticos podemos verlo, por ejemplo, en Gran Bretaña y Francia. En Francia, el Front National de Marine Le Pen ha pasado de no tener ni un eurodiputado a tener 24. Y en Gran Bretaña, el UKIP, el Partido de la Independencia del Reino Unido, es la formación política más votada y popular de la cuna de la democracia. Además, también cabe destacar la aparición del partido neonazi Amanecer Dorado en Grecia. Podemos ver así, pues, que la tendencia es que en el norte aparezcan partidos de ultraderecha y en el sur, por lo contrario, partidos de ultraizquierda, como en Grecia, con el partido Syriza, y en España con Podemos. Todos estos movimientos antisistema amenazan gravemente la Unión Europea, pues a la corta o a la larga pueden acabar enterrándola. Por ejemplo, en Syriza, en Grecia, ha plantado cara a la Troika y es la primera vez que esto ocurre. Si eso fuera así, el ambicioso proyecto de la democracia internacional en Europa se iría a pique y la Europa de las naciones encrespadas regresaría a los extremismos de la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Así pues, como conclusión, podemos decir que la decadencia de Occidente ha pasado por fin a ser una realidad de nuestros días.
y que además las nuevas formas de autoritarismo, como Rusia o China, han sustituido a las antiguas, y es más bien la democracia la que empieza a retroceder y debilitarse por los caballos de Troya que se han infiltrado en el sistema político occidental. Front National es un partido político francés de extrema derecha. Fue fundado en 1972 y es presidido desde 2011 por Marine Le Pen. El partido se define como heredero de la derecha nacional. En las elecciones europeas de 2014 se consagró como el primer partido de Francia al obtener un 25% de los votos. Marine Le Pen propone lo siguiente: un referéndum para que los ciudadanos puedan escoger entre una cadena perpetua real o la pena de muerte. Un control de las fronteras mediante el abandono de Schengen. Un referéndum para el abandono del euro, el deseo de estrechar relaciones con Rusia y una propuesta de una ciudadanía por puntos. Marine Le Pen una vez comparó la ocupación ilegal de individuos de confesión musulmana del territorio nacional para rezar con la ocupación de Francia por la Alemania nazi. UKIP, partido de Gran Bretaña, fue fundado en 1993 por miembros de la Liga Antifederalista y del ala euroescéptica del Partido Conservador, contrarios al Tratado de Maastricht y a la adopción del euro como moneda. Sus principales políticas son el control de las fronteras, es decir, tener una inmigración controlada y limitada. Prometen también promover los referéndums locales y terminar con las injusticias democráticas. También quieren la creación de unos propios derechos humanos, saliendo de los derechos humanos reconocidos por la Unión Europea. Además proponen la protección de la cultura británica y dan mucha importancia al servicio militar y del ejército. Promueven también la seguridad, educación y sanidad para todos. Y defienden la independencia de la Unión Europea y de cualquier tipo de interferencia por parte del gobierno. De hecho, quieren salir de la Unión Europea. El mayor ejemplo del ascenso de los partidos de extrema izquierda en Europa se encuentra en Grecia. La coalición de la izquierda radical, más comúnmente conocido como Syriza, es un partido político griego de izquierda y el actual partido en el gobierno del país. El partido inicialmente fue fundado como una coalición de varios grupos y políticos independientes de una amplia gama de tendencias dentro de la izquierda: partidos ecologistas de izquierda, maoístas, eurocomunistas y trotskistas, además de euroescépticos. Los pilares del Plan de Reestructuración Nacional, empezado por Syriza, comprende confrontar la crisis humanitaria, la recuperación económica y promover una política de tasas justas, la reducción del desempleo y transformar el sistema político a una democracia más real y más profunda. Además, su líder, Alex Tsipras, se afilió a las Juventudes Comunistas en la época de los 80. En los años 90 participó activamente en la política, sobre todo en la rebelión de los alumnos de instituto contra una ley controvertida del ministro de Educación y Asuntos Religiosos. Además, asistió a todas las marchas y manifestaciones en contra de la globalización. Así pues, podemos ver que su líder ya tiene antecedentes comunistas. Aunque el partido es muy joven, nació en 2014, en las elecciones al Parlamento Europeo de este mismo año, Podemos consiguió entrar al Parlamento por la puerta grande, con 6 eurodiputados. Su objetivo, al ser creado, era oponerse desde posturas izquierdistas a las políticas de la Unión Europea para la crisis económica. El antecesor del partido es claramente el Partido de Izquierda Anticapitalista, que crearon el programa Mover Ficha, convertir la indignación en cambio político. Muchos críticos han relacionado las propuestas de Pablo Iglesias con Hugo Chávez, diciendo que su mentalidad es chavista. En más de una ocasión, Pablo Iglesias ha hecho referencia a Venezuela y ha propuesto seguir el país como ejemplo. Además, aseguran que su programa es totalmente atractivo para la gran masa de descontentos que hay actualmente en España, a causa del gran número de parados y a causa de la mala situación que vive actualmente el país. Pero el ascenso de movimientos populistas no nos viene de nuevo, pues en la historia podemos encontrar otros ejemplos de extremismos que aparecen durante una grave crisis económica. El gran ejemplo es la aparición del fascismo y del comunismo después del crack del 29, un periodo de gran recesión económica en Alemania y de un alto grado de insatisfacción por parte de sus ciudadanos, que ya no creían ni en el Estado ni en sus capacidades. Ambos extremismos aprovecharon la situación para ganar seguidores y aumentar su poder. Los ciudadanos
que en estos periodos se muestran indecisos y engañados, caen en la retórica de los líderes de estos partidos. Así lo demuestra Evans en uno de sus libros, cuando dice que los líderes comunistas hacían discursos apasionados más que argumentados, pero que el público tenía la sensación de que estos discursos demostraban su honradez y sinceridad. Estos líderes sabían cómo hablar a su público, qué palabras decir, qué argumentos usar y qué movimientos hacer. De hecho, podemos ver un paralelismo con los extremismos anteriores y los actuales. Muchos de los líderes de los partidos nombrados anteriormente también se acercan al público, estudian qué palabras decir y qué argumentos usar. En definitiva, saben decir aquello que la gente quiere oír y lo utilizan para ganar popularidad. Dadas todas estas circunstancias, podemos afirmar que Europa y Occidente en general están viviendo una etapa compleja políticamente, además de económicamente, y que muchos partidos extremistas están aprovechando la situación para ganar más seguidores. ¿Cuál es el futuro del populismo en Occidente?